Segundo paso, formar el Felt Sense. Después de haber creado un espacio, busca un tema o un problema sobre el que quieras hacer focusing. Puedes describirlo brevemente y definirlo para buscar, en este segundo paso, la resonancia que produce el tema en tu cuerpo. Hemos hablado ya tanto sobre el Felt Sense que seguramente tendrás claro que con esto nos referimos a la sensación vaga e imprecisa que se expande por el tórax y estómago cuando nos imaginamos el tema en cuestión. Esta sensación todavía no tiene palabras ni imágenes, pero para que experimentes el Felt Sense de forma práctica, haremos 2 ejercicios. Después tendrás oportunidad de formar un Felt Sense sobre un ejemplo práctico sacado de tu propia vida. Ejercicio 2 personas. Piensa en 2 personas que te sean cercanas, que sean importantes para ti, y para cada una de ellas pregúntate, ¿qué siento de forma vaga en la zona del pecho y del estómago cuando pienso en esa persona? ¿Cómo resuena en mí la totalidad de esa persona? Hazlo primero con una persona, luego con la otra, y compara ambas resonancias corporales. Eso que estás sintiendo en la zona del pecho y del estómago para cada persona es el Felt Sense. Ejercicio sonda. La técnica de la sonda puede utilizarse también para experimentar el Felt Sense. Para la frase que vamos a poner a continuación, es igual si lo dices en serio o no. Lo importante es examinar las reacciones que se suscitan en tu interior hacia esta frase. Debes de escuchar la frase con atención hacia tu interior y observar qué es lo que suscita en ti. Déjalo caer simplemente dentro de ti, como si echaras una piedra dentro de un lago. De momento notarás una sensación vaga e imprecisa en el pecho y el abdomen. Ese es el Felt Sense. Luego se formarán palabras, imágenes, sensaciones corporales o emocionales. Entonces, ¿qué ocurre cuando oyes tu nombre? Eres bienvenido. Tómate un tiempo para sentir cómo reacciona tu cuerpo. No estamos buscando respuestas que nos dé la cabeza. Eso que has sentido como primera reacción de forma vaga e imprecisa es el Felt Sense. Tercer paso. Hallar un asidero. El tercer paso consiste en hacer surgir el Felt Sense una palabra, una imagen, una frase que encaje con el Felt Sense. Pero en este tercer paso, la palabra o la imagen no expresarán todavía de forma concreta el Felt Sense. Solamente buscamos una descripción provisional de este todo. Un nombre como pegajoso, oprimido, amargado, como exprimido, como encerrado, en una cueva. No siempre se encuentra una palabra o imagen a la primera. Puede ser útil dejar que primero surja un gesto o un sonido. Muchas veces los gestos y los sonidos se hallan más cercanos al Felt Sense y por eso es más fácil dar con ellos. Luego dejaremos que surja una palabra o una imagen para estos gestos y sonidos. Estamos buscando el núcleo. Muchas veces ya notamos un cambio interno cuando encontramos una palabra que encaja. Es un pequeño alivio, como si alguien estuviera diciéndonos, en el juego de frío caliente, 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 y nosotros sabemos que vamos por el buen camino. Igual que necesitamos un asa para llevar una maleta, disponemos ahora de una palabra o una imagen que nos sirve de asa para todo el Felt Sense. Ejemplo. Cuando Miguel llega a casa de sus padres se vuelve realmente distinto a como es normalmente. Ya se lo ha estado imaginando de forma concreta. Ha formado en su cuerpo el Felt Sense correspondiente y ahora en el tercer paso se le ocurre la palabra neblinoso. Siente un pequeño alivio que le dice, la dirección es la correcta. No es que el Felt Sense se haya transformado completamente y a Miguel le sobrevenga un gran alivio. Pero la sensación está allí, es en esa dirección. La palabra neblinoso encaja con el rastro
que seguidamente va a explorar. Haz una lista y un ejemplo de tu propio felt sense, según surja un asidero. Cuarto paso, resonar. En el cuarto paso, comparamos el asidero con el felt sense. Comprobamos si la palabra o la imagen coinciden realmente con él. Esto significa que nos volvemos a decir internamente el asidero que habíamos encontrado y de nuevo escuchamos la reacción de nuestro felt sense. Dice sí, no o no del todo, sino nos deberíamos tomar por lo menos un minuto para retomar el contacto con el felt sense. Este será el paso en el que nos moveremos entre lo implícito y lo explícito. Quizás se transforme nuestro felt sense, quizás se cree un cambio interior sentido, un notable alivio. Tal vez también cambie el asidero y surjan nuevas palabras o imágenes que encajen mejor. Dejamos que ambas cosas vayan cambiando y nos moveremos entre el uno y el otro. Continuemos con el ejemplo de Miguel. ¿Realmente encaja neblinoso? Tómate un tiempo y escucha dentro de ti. Bueno, sí, pero hay otra cosa. Neblinoso y viscoso. Neblinoso es demasiado etéreo, esto es más húmedo y nebuloso, como una medusa que te rodea. ¿Está bien entonces neblinoso o viscoso? Hay que tomarse de nuevo un tiempo. Sí, esto encaja más. El interior se siente más libre y claro. Viscoso, eso parece ser. Quinto paso. Preguntar. Si hemos sentido ya un gran alivio y un cambio en el paso 4, podemos ir directamente al paso 6. Si no ha ocurrido de forma satisfactoria, podemos plantearle al felt sense preguntas abiertas. Le preguntamos, ¿pero quién eres? ¿Qué otras cosas puedes contar sobre ti? A continuación, esperamos saber qué respuestas surgen por sí solas. Para ello, nos tenemos que tomar un tiempo. Las respuestas que llegan de inmediato suelen provenir de la cabeza y no del cuerpo. Normalmente son las respuestas archiconocidas que no producen ningún cambio. Del felt sense solo llegan respuestas nuevas, respuestas que se están creando en estos momentos y que no habían existido antes. Puede que las respuestas contengan las mismas palabras que otras halladas ya hace tiempo, pero solo las respuestas del cuerpo que se crean en el aquí y el ahora producen un cambio. El cambio ocurre por el proceso de encontrar respuestas, no por la respuesta en sí. Dos cosas que nos pueden ayudar para este paso son: ¿qué es lo peor de todo ello? ¿Qué necesito para sentirme mejor? Nos planteamos estas dos preguntas y escuchamos con calma y paciencia cómo reacciona nuestro felt sense, de la misma forma con la que antes esperábamos el efecto de la sonda. La respuesta puede utilizar canales completamente diferentes a las palabras o a las imágenes. Quizás llegue una sensación, un movimiento, una emoción. Intentaremos transformar esta reacción en palabras. También en este quinto paso oscilamos entre lo implícito y lo explícito. Al hacer esto, puede haber en el cuerpo varios pequeños alivios o soluciones, pero también un gran cambio que relaje y libere. Es bueno tener en cuenta estos movimientos del referente. Sin embargo, conviene que no nos anquilosemos demasiado en este cambio, porque lo que se anhela demasiado suele desaparecer. Sigamos pues simplemente este diálogo interno y alegrémonos cuando se nos regala un alivio corporal. Sigamos con el ejemplo de Miguel. ¿Qué es lo peor de esta sensación neblinosa viscosa? Escucha en tu interior y espera. Y de ahí llega. No tengo nada de voluntad y no termino de darme cuenta de eso. ¿Eso modifica algo en la sensación? Sí, hay algo que se aparta. ¿Qué es lo que necesito? Un espacio propio. ¿Por qué un espacio propio? Llega una imagen, como si Miguel estuviera rodeado por un aura que solo le pertenece a él. Ah, sí, ahora viene un claro alivio. No tiene espacio propio. En casa hablan como si él fuera parte de la madre y del padre. Como si él no existiera como algo propio.
O sea, ¿qué es eso? Sí, eso produce un relajamiento y la sensación viscosa ha cambiado. Ahora puede notar ese espacio propio alrededor de sí y el pecho se siente más liberado. Sexto paso, aceptar. En este último paso es muy importante y le vamos a dedicar un rato a valorar, aceptar y disfrutar el nuevo cambio. Es bueno tomarse un tiempo para este cambio, para respirarlo. Con ello reforzamos el proceso. Le mostramos que le saludamos con agradecimiento y así será más probable que en el futuro podamos experimentar más cambios. Esto ocurre así porque las personas suelen tender a no percibir estos pequeños cambios. Muchas veces solo se ve el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Por ello, se quiere analizar todo inmediatamente, hacer planes para la siguiente tarea y romperse la cabeza sobre dónde y por qué no ha habido cambio en algún sitio. Por ello es importante que percibamos esta tendencia, aceptándola, pero que de momento dejemos a un lado estos intentos. Ahora queremos aceptar el pequeño cambio con agradecimiento y percibirlo con claridad. ¿Cómo siento esto exactamente en mi cuerpo? ¿Qué palabra o imagen serviría para acordarnos más adelante de este estado positivo? Miguel siente ahora una mayor libertad en el cuerpo y tiene la imagen del aura que le rodea. La palabra que encaja mejor es mi propio espacio. Se imagina que está con esta nueva sensación junto a su familia y se inventa nuevas conversaciones de mesa que podría tener. También se imagina cómo podría encajar este nuevo estado corporal con su amiga y con la universidad. Al hacerlo, vive las situaciones como si estuvieran ocurriendo. Su sensación se vuelve más grande y bonita. Se siente feliz y agradecido por este proceso de focusing. Como ejercicio, deberías probar el esquema de los 6 pasos con estos 3 temas. 1. Un problema fácil de los últimos tiempos que haya sido importante para ti, pero no te haya carcomido demasiado. 2. Un problema del que tengas la impresión de que te está acompañando durante toda tu vida y sobre el que te has roto la cabeza muchas veces. 3. Una sensación positiva, por ejemplo, la sensación buena que tienes con tu amigo, amiga o tu pareja, o la agradable sensación de acariciar un gato. También puedes intentar lo siguiente: busca un tema de tu elección, forma el felt sense y expresa este con medios creativos, por ejemplo, dibujándolo con ceras o pinturas, modelándolo con arcilla o utilizando un instrumento musical. No necesitas experiencia ni ejercicio previo. Solamente estás intentando que tu felt sense se exprese a través de estos medios creativos. Después de esto, continúa con la simbolización por medio de palabras e imágenes. Hay personas que con estos ejercicios en seco ya tienen experiencias muy intensas e importantes, y hay otras sobre las que estos ejercicios no tienen un efecto tan fuerte. Si perteneces a estos últimos, no te preocupes, y piensa que el único baremo para este esquema es tu propia realidad. Cuando la próxima vez te debatas con un problema real, estés completamente enmarañado en él y no puedas continuar con tu razonamiento habitual, entonces siéntate y trabaja con este esquema. Verás que puedes, y de hecho lo harás, y algo cambiará en ti. Sea como sea, tendrás experiencias importantes si le pides a un amigo que esté presente durante tu proceso. Para ello no hace falta que diga nada. Tú tampoco tienes que realizar tu proceso en voz alta. Con su simple presencia, tu proceso se reforzará y será más intensivo. Repasemos los 6 pasos. 1. Despejar un espacio. Procura de la forma que mejor te vaya crearte un buen espacio para tu experiencia interior y percibirla con calma y tranquilidad. De momento aparta todo lo que te pese, para que tengas espacio para ti como observador y vivenciador. 2. Felt sense. Elige un tema sobre el que te gustaría hacer focusing. Puede ser un problema, una persona o una situación. También puedes convertir en tema algo no específico. ¿Cómo me siento en estos momentos?
Forma el Felt Sense para este tema. Siente tu zona del estómago y el pecho y mira la resonancia corporal que se crea. Permanece con esta sensación vaga e imprecisa, con este aura interno. Simplemente estate con ella y siente tu respiración. 3. Asidero. Encuentra un asidero para este Felt Sense. Puede ser una palabra, una imagen o una frase. Puede que a veces al principio sea un gesto o un sonido, y que luego encuentres una frase o palabra. No le impongas un asidero a tu Felt Sense, sino espera con paciencia hasta que éste venga por sí solo. 4. Resonar. Ve el asidero al Felt Sense y viceversa y comprueba si el asidero encaja realmente. Puede que surjan otras palabras e imágenes y quizás también cambie el Felt Sense. Ve del uno al otro y escucha atento al Felt Sense. 5. Preguntar. Plantéale a tu Felt Sense preguntas abiertas y espera, escuchando hacia adentro las respuestas. Permite que las respuestas vengan solo de tu cuerpo. Aparta las respuestas que vengan de la cabeza. ¿Son buenas preguntas? ¿Qué es lo peor de todo ello? ¿Y qué necesito para sentirme mejor? Observa el alivio corporal que resulte de ese diálogo interno. 6. Aceptar. Acoge con agradecimiento el cambio ocurrido en tu sensación corporal, deja que resuene en tu cuerpo y aparta los intentos de tu cabeza de comenzar enseguida a analizar y razonar. Esta descripción, que veremos ahora de los diversos tipos de caracteres, nos puede sensibilizar para percibirnos como un sistema y puede aclararnos las diversas categorías de este sistema. Además, nuestro horizonte de percepción aumenta porque aprendemos a ver las diversas temáticas a las que se tienen que enfrentar los seres humanos. Es decir, miramos más allá de nuestro drama particular. Esta descripción te va a llevar a ver tu vida desde una gran distancia. Es como si bajáramos desde el escenario de nuestras vidas al patio de butacas para contemplar desde allí nuestra obra. Quizás nos asustemos un poco, quizás nos pongamos algo tristes, quizás también nos entren ganas de reír, pero esta visión desde la distancia también nos ayudará a percibir de forma consciente y clara las cosas que volvemos a hacer una y otra vez. Y desde el patio de butacas es más fácil imaginar nuevas órdenes de dirección, si es que queremos modificar y mejorar nuestra obra. Es decir, con esta nueva forma de percibir, no nos identificamos tanto con nosotros como actores sobre el escenario, sino con nosotros como directores de toda la obra. ¿Qué entendemos por carácter? Carácter es una estructura organizativa de la persona que se construye alrededor de determinadas experiencias básicas y de las suposiciones sobre sí mismo y el mundo que de ellas se derivan. Esta organización se expresa a través de nuestro psiquismo, la forma de nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestra conducta, el tipo de relaciones que mantenemos, la elección de nuestra profesión y del ambiente en el que nos movemos. El núcleo de esta organización es un profundo sistema de creencias que, en la mayoría de los casos, es completamente inconsciente, pero, precisamente por ser inconsciente, puede influir poderosamente en nuestra vida. Alrededor de este sistema de creencias construimos nuestro mundo y nos creemos que eso es el mundo. Cada vez somos más conscientes de que la persona va creando continuamente su propio mundo subjetivo, es decir, que hay tantos mundos como personas. Entonces podemos definir el carácter como un patrón organizativo según el cual nos vamos creando continuamente nuestro mundo, como la forma con la que sacamos lo implícito al espacio explícito. Entonces, terapia significa aprender a destapar el patrón organizativo y a cambiarlo, lo que no solo se desarrolla de forma cognitiva y volitiva, sino como un proceso profundo de crecimiento orgánico de nuestro cuerpo. Para mostrar más claramente este concepto de carácter, imaginemos por ejemplo una persona que ya en su nacimiento ha sentido: me reciben con amor, soy digno de amor, el mundo parece ser un buen lugar. Por supuesto, estas experiencias no las hace de forma consciente,
sino que el nacimiento amoroso y agradable se grabará en esta persona de forma no verbal. Podemos decir que el sentimiento básico existe en él de forma implícita. Más adelante esta persona se formará un mundo que siempre volverá a confirmar su experiencia primaria. Las personas se acercarán a él de forma cariñosa, encontrará muchas personas cariñosas, irradiará algo que incitará a las demás personas a ser cariñosas con él, y seguramente también percibirá el fondo cariñoso en las personas enemigas. Pongamos ahora una persona menos feliz. En su nacimiento sintió: no se me quiere, no soy digno de ser amado. El mundo parece ser un lugar frío e inhóspito. Está claro que este sentimiento primario y su sistema de creencias se confirmarán a sí mismo en su futura vida. Transmitirá algo que hará que las personas lo rechacen o buscará ambientes que lo hagan. Como se comporta constantemente como si el mundo fuera enemigo suyo, incitará a los demás a comportarse realmente de forma hostil. Con este enfoque lograrás adoptar el papel de autor y no el de víctima. Te harás responsable de todo lo que te ocurre. Y de esta forma las cosas pueden cambiar sorprendentemente. Si piensas en tu vida adoptando la postura de la víctima, entonces siempre te sentirás impotente y expuesto. Con tu forma de pensar transfieres a los demás y a tu ambiente el poder de cambiarte. Puedes comprobar esto fácilmente. Habla en voz alta durante 5 minutos sobre un tema que te preocupe. Adopta el papel de la víctima. Mientras vas explicando, siente profundamente lo cruel que han sido contigo el destino y la vida. Después de los 5 minutos, siente dentro de tu cuerpo y comprueba lo que ha hecho contigo tu explicación. Explica de nuevo lo mismo, pero esta vez desde la postura del autor o del creador de esta explicación. Cuenta cómo has suscitado y creado tú mismo todo lo que te ha ocurrido. Vuelve a sentir tu cuerpo y comprueba qué ha hecho contigo esta forma de hablar. Esta segunda forma de hablar no te da más espacio, libertad, energía y la sensación de poder cambiar algo. Volvamos al concepto de carácter, que nos va a ayudar en el trabajo práctico y corporal a destapar nuestros sistemas de creencias primarios y a cambiarnos. El carácter es, por un lado, algo así como un cálido abrigo que en algún momento nos hemos puesto para protegernos, para desenvolvernos en este mundo. Lo difícil es cuando el abrigo se nos hace demasiado estrecho y nos impide vivir. Tal vez el mundo ya no es tan frío como entonces, quizás ahora luce el sol, pero nosotros continuamos con nuestro abrigo gordo. Por otro lado, el carácter es algo así como unas gafas ahumadas, a través de las cuales contemplamos el mundo. El uno lo ve de color rojo, el otro verde, el otro amarillo y el otro azul. Y como difícilmente podemos ver nuestro propio ojo que ve, normalmente no seremos conscientes de estas gafas. Las siguientes descripciones de los distintos tipos de carácter nos muestran más claramente los diferentes abrigos y gafas. Ten claro que esta descripción no pretende encasillarte en una u otra categoría, sino que en primer plano está el cambio de tu distancia de percepción y el cambio de tu estado corporal al escuchar esto. Puede que la descripción también te parezca distanciada e irónica, pero piensa que no estamos hablando de personas concretas, sino de tipos abstractos, cuyas energías pretendemos reflejar de la forma más clara y explícita posible, pero que no existen en la realidad. En el próximo video hablaremos de los diferentes tipos de carácter. Entre ellos se encuentran el carácter esquizoide, el carácter oral, el carácter psicopático, el carácter masoquista, el carácter rígido, el carácter histérico. Y luego veremos una visión general de los tipos de carácter, las estructuras del carácter, y haremos ejercicios para comprender cómo estos tipos de carácter influyen en nuestra vida.